Inmaculada Gordo, muchas gracias, muy buenas de nuevo aquí en Salud y Vida para Viva Televisión. Muy buena, Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué es la temida ansiedad? Bueno, pues vamos a hablar de esa etiqueta que todo el mundo manejamos en algún aspecto de nuestra vida, llámese en el área laboral, en el área familiar, en el cuidado de los hijos, a nivel personal. Y la ansiedad no es más que una emoción, al igual que otras, lo mismo que la alegría, la tristeza, que se presenta en muchas situaciones normales de la vida cotidiana y que de su adecuada gestión o manejo depende el malestar del que ella tanto nos quejamos, es decir, es una emoción que se considera negativa. Ya sabemos que las emociones no son ni positivas ni negativas, pero en este caso se carga de una carga negativa porque se entiende por ansiedad como un malestar generado a raíz de un evento o de un factor externo o interno, es decir, puede ser algo real que viene de fuera hacia dentro de nosotros o algo que tenemos generado interiormente y que nosotros manifestamos hacia afuera, y que puede estar relacionado con dos causas principales. Una de ellas es el sentimiento de amenaza, tanto por alguna experiencia vivida que nos ha generado algún malestar o algún dolor que hemos experimentado como sufrimiento, o también por la incertidumbre que se puede generar ante un cambio en la vida, ante una pérdida, algo que sabemos que es de futuro, que realmente no sabemos cómo se va a manifestar, pero sí nos genera un estado de alarma, ¿no? de cara al futuro. Sí, que estamos hablando de que son emociones y que las emociones hay que controlarlas. Hay que saber controlarlas, sí, eso lo vemos después. Vale, pero sí. ¿En qué se diferencia del estrés? Porque yo creo que muchas personas, bueno, yo esto ya te lo pregunto por mí. Ansiedad, estrés, es que tengo una ansiedad, es que tengo un estrés. Creo que mezclamos los conceptos y parece ser que no es lo mismo, ¿verdad? No, el uso del lenguaje, o sea, el utilizar una palabra concreta para definir algo que parte de la interpretación personal de cada uno, ya limita lo que es en sí la palabra, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de ansiedad, a nivel general, todos entendemos que es un estado de nerviosismo, de alerta, un malestar, que como hemos dicho antes, se puede aplicar a cualquier área de la vida, ¿no? Pero es una palabra que yo creo que no está bien utilizada en la mayoría de las ocasiones, porque en el fondo un estado suficiente de ansiedad incluso nos motiva, nos mueve a hacer cambios, a evolucionar, a crecer. El problema es cuando esa ansiedad no la queremos experimentar y lo que pretendemos es como una especie de rechazo, es rechazarla, porque ese malestar que nos genera no somos capaces de sostenerlo. Entonces es cuando se alarga una situación que en principio puede hacer moverte a un cambio, que puede evolucionar hacia algo positivo, y tú, por evitar sostener esa situación de malestar, la bloqueas ese malestar, no lo quieres experimentar y entonces se alarga porque tú no estás generando un cambio, no estás generando algo que te hace salir de ese malestar, sino que lo dejas ahí latente. Entonces se cronifica una situación que al final se puede traducir en una situación de estrés, ¿vale? El estrés, yo creo que todos en nuestra vida lo hemos experimentado, lo mismo que seguramente la ansiedad. Es un estado de cronificación, es un estado exacerbado de nerviosismo o de intranquilidad o de sensación de tener que estar haciendo muchas cosas, de abarcar, de tener buenos resultados. Entonces nos genera esa intranquilidad, ese nerviosismo, necesidad de hacer las cosas rápido.
con lo cual internamente nos genera ese malestar, ¿no? Porque se ha alargado una situación que en principio deberíamos haber gestionado, pues generando un cambio, dándonos cuenta qué información es la que nos está aportando y generando un cambio por nuestra parte, ¿no? Sin embargo, como lo hemos bloqueado porque no queremos sentir ese malestar, se nos ha alargado. Y entonces lo que hacemos es aprender a vivir con esa ansiedad. ¿Qué ocurre? Que la ansiedad es un estado de adaptación y si no nos adaptamos a él, nos genera otro tipo de problemas, que son los que derivan de ese estado de estrés. Bueno, sí, esto es una cadena que empieza por una emoción y que puede derivar a una enfermedad. Pero realmente, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? A ver, como hemos dicho antes, la ansiedad la podemos presentar en cualquier faceta y cualquier área de nuestra vida, ¿no? Si nos lo llevamos, por ejemplo, al área de la salud, hay síntomas físicos que podemos relacionar perfectamente con la ansiedad, pues como pueden ser las palpitaciones, como puede ser una sensación de ahogo, presión en el pecho, puede ser también una dificultad en la concentración, el estado este en el que se te mete una idea en la cabeza y no eres capaz de frenarla, ¿no? O de pararla y te ocupa mucho tiempo y dices tú, bueno, ¿y esto a qué viene ahora, no? Cuando es algo que a lo mejor siempre lo he tenido presente y ahora no me ocupa. Y dices tú, aquí algo se está moviendo. Hay problemas, por ejemplo, hay síntomas digestivos que son causa de muchas consultas médicas y que después de hacer estudios, pruebas, analíticas y tal, al final no se diagnostica ningún cuadro concreto porque es que no hay nada concreto a lo que achacarle, ¿no? Esos son síntomas como un poco más físicos, alteración del sueño, irritabilidad, la irascibilidad, el de buenas a primeras tener ganas de llorar y decir tú, bueno, ¿y esto a qué viene? Pero en el fondo como que es una liberación, ¿no? Luego hay otro tipo de síntomas que a lo mejor podemos decir más emocionales, como es por ejemplo pues eso, la irascibilidad, la vulnerabilidad en un momento determinado, la sensación de que no llega hasta el final, la necesidad de estar continuamente ocupado, no descansar, el no permitirte ese descanso, o por el contrario, el dedicarle demasiado tiempo, por ejemplo, a ver la tele sin una selección de programas, por ejemplo, o el estar bicheando las redes, como decimos, indefinidamente, de manera que tú estás pendiente de las vidas de otros, pero realmente lo que estás es evitando ocuparte un poco de tu vida. Hay otro tipo de síntomas también que se reflejan a nivel laboral, como es por ejemplo no afrontar en un momento dado una discusión, una conversación que te puede llevar a un pequeño conflicto con tu jefe o con un compañero, lo cual te genera un malestar interno porque tú quisieras expresar algo que no sale, que no surge, con lo cual no termina de darle solución y eso te condiciona en tu trabajo. Lo mismo te lo lleva a la pareja o te lo lleva a tu hijo cuando no eres capaz de ponerle límites y en el fondo tú sientes el malestar de a lo mejor ceder en determinadas cosas que no cederías y eso te genera una relación que no es la que tú quisieras con tu hijo, con tu familia, con tus padres. Entonces es un montón de manifestaciones y cada uno las vamos a lo mejor a ver más acusadas en un área que en otra, dependiendo también de pues un poco de la importancia que nosotros le damos a cada una de las áreas de nuestra vida. Es curioso el montón de síntomas que has detallado que yo creo que mínimo una hemos tenido todos, de algunas hemos tenido todos y no lo sabemos, es decir, no lo manifestamos como que es ansiedad porque siempre quizás la identificamos con el pálpito en el pecho, pero me ha llamado mucho la atención que digas lo de la televisión, que eso sea ansiedad también como forma de liberación, ¿no? O de irresponsabilidad por no querer afrontar realmente la emoción que es la ansiedad. Claro, nosotros podemos, una vez que la experimentas y la identificas, porque claro,
la primera cuestión es que tú lo identifiques y tú dices, oye, llevo 4 horas viendo la tele, creo que de todo lo que he visto a lo mejor he atendido a media hora, porque todo lo demás he estado no sé dónde, ¿no? Cada uno tiene una forma de afrontar esa ansiedad, ¿vale? Hay como 3 tipos de respuestas. Una que es el afrontamiento positivo, es decir, cojo el tema, lo reflexiono, lo interiorizo, analizo qué es lo que está ocurriendo ahí, veo qué parte puedo tratar yo con mis recursos y con mis habilidades y qué acciones emprendo, ¿no? Luego hay otra que es de negación, es decir, no, a mí no me pasa nada. Hay muchas situaciones que nos cuesta trabajo reconocer. Y eso te iba a comentar, es que yo creo que algunas son muy difíciles de reconocer. Entonces, claro, ahí ya entra... Claro, ahí la historia está en que tú, ¿cómo te explico? Te conozcas, ¿no? Porque a lo mejor tú llevas toda la vida escuchando cosas sobre ti que realmente no son las que tú has descubierto de ti, sino que alguien te ha contado de ti, tu madre, tus profesores, tus amigos. Entonces tú te quedas con esa información. Sin embargo, conforme vamos evolucionando, vamos creciendo, nos vamos conociendo, entiendo que nos permitimos conocernos en lugar de escabullirnos y dejar de ser nosotros mismos, vamos descubriendo algunos aspectos que en unos casos pueden gustarnos más y en otros pues puede costarnos más trabajo reconocer. O sea, si a mí me han dicho que yo siempre he sido una niña muy buena, que no ha dado problemas y de buena a primera, experimento algo que no tiene nada que ver con lo que he vivido cuando era pequeña, dices tú, ostras, no me reconozco, ¿no? Y eso te puede generar un malestar. Pero si tú no eres consciente de que eso te está generando malestar, sino que avanzas, no lo analizas y sigues viviendo, realmente no, claro, no eres consciente de que tienes ahí un malestar y porque también somos capaces de bloquearlo sin darnos cuenta. O sea, lo experimentamos y no somos conscientes, pero también podemos bloquearlo, es decir, esto no lo quiero vivir o no quiero identificarlo y lo bloqueo y no me permito vivirlo, ¿no? No me permito decir, aquí qué es lo que hay para mí, ¿no? Y eso... es muy necesario y por eso hablamos del autoconocimiento, ¿no? Del crecimiento personal que no tiene nada más que ver con la evolución como persona. Y para eso hay muchas estrategias, hay muchas técnicas, hay formaciones, hay terapias, en fin, hay un montón de recursos a los que podemos acudir. Inma, se puede confundir con la depresión porque algunos de los síntomas que has comentado parecen más bien de un estado depresivo. Claro, la ansiedad es como si dijéramos el primer estado de malestar, ¿no? Si ese malestar, como hemos dicho, se cronifica y entra en un estado un poco más intenso, más acusado, ¿no? Puede llevarte incluso a la tristeza, puede generarte... otro tipo de emociones más relacionadas a lo mejor con la frustración, con la culpa, de decir, hay que ver qué pasa, que no me encuentro bien y no sé qué es lo que me pasa. Y todo eso te lleva a tener una serie de pensamientos que son pensamientos que nos hacen entrar como en un bucle del que no somos capaces de salir y nos los creemos. Pero no son más que pensamientos que se nos han metido en la cabeza muchas veces resultado de una interpretación de algo que me han dicho que a lo mejor no tiene nada que ver, o de algo que he vivido, que yo lo he relacionado con algo que viví cuando era pequeño y me ha generado, pues eso, como que me ha tocado una herida que tuve cuando pequeña y ahora se ha vuelto a abrir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo eso no lo atiendo, no lo sano, se sigue cronificando y una herida que no se termina de sanar, ¿qué ocurre? Que se hace úlcera, se puede infectar, se puede ulcerar, se puede necrosar, con lo cual el daño es mucho mayor, con lo cual la oportunidad de salir de ahí es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ahí estamos como en la etapa más complicada a la que podríamos llegar, que sería el estado depresivo, muy relacionado pues con ese sentimiento de no sé qué me pasa, pero tengo todo esto que no me hace sentirme bien y me está generando un malestar y un sufrimiento, y en mi entorno
como que no tengo la solución. No lo entiendes, no entiendes Claro, lo que me pasa. Claro, y como nos cuesta tanto compartir malestares, porque además ahora con las redes y tal, lo que sí que hacemos muy bien es exponer cuando estamos muy a gusto, estamos viviendo alguna experiencia bonita, pues reconocer que lo que estoy viviendo no es tan bonito y además es que no te lo sé ni identificar, pues a veces lo que hace es encerrarnos y nos cuesta compartirlo. Y si tú algo que te está haciendo sentir mal no lo expresas, no lo compartes, ojo, no vale compartirlo ni expresarlo en cualquier sitio, ni con cualquier persona, o sea, hay que saber seleccionar también. Si tú lo que haces es reprimirlo y guardarlo, pues empieza a hacer una herida mucho más profunda. Inma, cuando una persona tiene comienza con un ataque de ansiedad, ¿qué puede hacer para frenarla? Es decir, yo tengo palpitaciones, estoy en la tele, por ejemplo, 4 o 5 horas. Cuando empieza, ¿cómo puedes frenarla? Es decir, tienes que ser consciente de que te está ocurriendo eso. Claro. A ver, a lo que le llamamos como un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, es cuando se hace muy intensa esa emoción de malestar, de que hay algo que estoy percibiendo que no me hace sentirme bien y que viene a por mí, ¿no? Esa amenaza y ese ataque que siento, que realmente no sé qué es, pero que internamente me encuentro muy mal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú lo detectas, puede ser que los síntomas físicos ya sean tan agudos que en un momento dado requieran una atención más especializada. Llámese fármaco, llámese terapia, psicoterapia. Vale. Yo aquí siempre hablo de la prevención, ¿vale? Porque un ataque de pánico en el que tú sientes, entre comillas, la verdadera muerte, ¿no?, interna, debe ser atendido por un especialista, pero eso previamente ha dado otras señales que a lo mejor no hemos sabido interpretar, no hemos sabido ver. Entonces, para eso sí que hay muchas estrategias que son sobre todo preventivas, que es como, vuelvo a repetir, el autoconocimiento, el aprender a gestionar, que antes hablado de controlar las emociones son momentáneas, o sea, duran un tiempo y el control en ese momento de la emoción, o sea, si tú tienes ganas de llorar, controlar las ganas de llorar es muy complicado. Entonces la emoción hay que vivirla, dejarla que se exprese. Lo siguiente es gestionarla, ¿no? Porque imagínate que tú ahora mismo en mitad de la entrevista sientes un malestar muy grande y necesitas el expresar con llanto algo, ¿no? Tú dices, esto no, ahora mismo yo no me lo puedo permitir, ¿no? Porque estoy en mi trabajo. Vale, a lo mejor en ese momento sí puedes tener una técnica de autocontrol, de relajación, de tomar mucha conciencia de lo que estás viviendo, de lo que estás experimentando, hablarte muy serena, desde esa calma de que es algo muy normal y ser capaz de decir, ahora mismo estoy atendiendo otra cosa, me quedo en el presente, estoy en una entrevista, me quedo en el presente y puedo estar sintiendo esa intranquilidad, pero soy capaz de gestionarla y de decir, mi presente es atender a la entrevista, seguir hablando de lo que estoy hablando y cuando la termine atenderé eso que me ha ocurrido. Si no tengo el recurso suficiente para atenderlo después, porque me rompo o porque me vengo abajo o porque me bloqueo y no sé cómo reaccionar, ahí lo ideal es pedir apoyo, pedir ayuda. Para eso está la terapia, ¿vale? Inma, entonces, cuando se está en una fase inicial, vamos a decirlo así, cuando se está en una fase inicial, lo podemos controlar si realmente detectamos de que está mucho tiempo en la tele, perdona que repita esto, pero es que me ha llamado muchísimo la atención, está mucho tiempo en la tele o está mucho en redes sociales, porque lo de las palpitaciones sí, quizás sí lo sentimos más identificado como ansiedad, pero los otros síntomas que ha ido diciendo quizás no. Cuando empezamos así, estamos en una fase inicial y ahí nuestro pensamiento es el que tiene que decir, esto lo paro, voy a cambiar el chip, no voy a ponerme a ver la tele y voy a hacer otra cosa.
Y intentar darle la vuelta, es decir, al final es el pensamiento, es la mente. Es que, a ver, la ansiedad, he dicho que era una emoción que si se alarga se convierte en una sensación, y una sensación que tú experimentas negativa te genera unos pensamientos, y esos pensamientos, si entras en bucle, te siguen haciendo que mantengas ese estado de malestar. Sí, y te llevan, como has dicho antes, te pueden llevar a la depresión y pueden llevar a otro tipo de enfermedades. Claro, a un trastorno obsesivo, a un trastorno compulsivo, o sea, por ejemplo, hay gente que la ansiedad la manifiesta con la comida, con una mala relación en la comida, tanto por exceso como por defecto, o sea, cuando tú te pones... Sí, perdona, además, tú que eres coach nutricional, lo sabrás, de que muchas personas dicen que tengo ansiedad por comer. Eso lo escucho yo, no, aunque eso, tú también lo... Claro, eso lo escuchamos porque como tenemos necesidad de ponerle nombre a lo que vivimos, le ponemos ansiedad. Pero en el fondo la ansiedad ya lo hemos escuchado, la experimentamos de muchas maneras. Lo que pasa es que es muy común esa conducta a través de la comida, el intentar calmar la ansiedad a través de la comida. Es decir, vengo del trabajo, he sufrido ese estrés o ese estado ansioso en una reunión que he tenido que me ha generado un conflicto o una discusión, y llego a mi casa y ¿qué hago? ¿Me preparo una ensalada? ¿Me preparo mi...? No. A lo mejor llego y me tomo una cerveza y me tomo una tapa y me relajo y me abro una segunda cerveza porque eso es lo que me ayuda a relajarme, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si soy consciente de que eso me ayuda a relajarme y lo gestiono bien, no es lo mismo a que yo llegue y esa ansiedad, entre comillas, la desboque ante un plato de patatas fritas con huevo y chorizo. Que no tengo nada en contra de las patatas. Y comer quizás muy rápido, ¿no? Muy rápido, grandes cantidades, no ves que no eres consciente de la cantidad que has ingerido y terminas con eso y empiezas con otra cosa, porque en el fondo es ese pensamiento compulsivo que has tenido con otro tema que ahora lo estás un poco desahogando con algo que te ayuda a evadirte de ese problema, y es la comida. Te hablo de la comida, como puede ser el tabaco, como puede ser el deporte en exceso, como puede ser el consumo de alcohol en exceso o de otras sustancias que en general, aunque puede sonar muy fuerte, lo que nos generan es una alteración de nuestra conciencia. Es decir, hay alimentos que todos experimentamos cuando consumimos que nos generan un bienestar, ¿vale? Puede ser al que le guste más el dulce, al que le guste más el salado, puede ser una cerveza, y lo utilizamos realmente como terapia para generarnos un bienestar. Y ese bienestar es el resultado de una conducta que yo he generado a raíz de algo que he vivido que me ha generado un malestar, ¿no? Entonces, si yo esa conducta compensatoria del malestar la sigo repitiendo, genero un hábito, y ese hábito a lo mejor es comer en exceso, comer rápidamente, engordar, o levantarme a mitad de la noche, claro, porque no me deja dormir ese pensamiento rumiante. Sí, al final es una cadena, ¿no? Por lo que estás contando es una cadena. En el caso, por ejemplo, de la comida, si comes mal, pues engordarás, tendrás más más disposición a tener colesterol, a enfermedades. Es decir, es una cadena, depende de los síntomas que tengas, así te va a afectar. Y si no lo paras, que está realmente, yo creo, por lo que vas contando, de que la solución la tenemos nosotros, en la fase inicial, si somos conscientes de decir, esto lo paro, pararlo. ¿Qué puede hacer aquí, por ejemplo, la meditación? Pues mira, la meditación es una de las estrategias que se recomienda para vivir el momento presente, el ahora. Me paro y lo que estoy viviendo es lo que hay en mi mente, lo que hay en mi entorno más próximo. Claro, si yo me quedo en mi entorno más próximo y en mí, no debería haber nada más. No debería haber problemas de pasado, ni debería haber incertidumbre
con el futuro. Con lo cual, ese ejercicio yo lo puedo practicar con una asiduidad que lo que ayuda es a prevenir esos pensamientos rumiantes. ¿Qué ocurre? Que si yo ya he entrado en ese estado más ansioso, lo que no puedo es empezar a detectarme la crisis y pretender meditar, porque me va a ser muy difícil hacerlo. No digo que sea imposible, pero me va a ser muy difícil. De ahí es donde yo siempre defiendo la meditación como una actividad preventiva. Sí, previamente, es decir, exacto. No cuando llegue ese momento, sino que que haya una continuidad, ¿no? Claro, cuando llega a lo mejor ese momento sí puedes tener algunas acciones, pues como puede ser la respiración consciente, ¿no? El decir, venga, inspiro, identifico que estoy inspirando, expulso, vacío, me relajo, vuelvo a inspirar, ¿no? Es como me paro esa actividad frenética que tengo, más bien de pensamiento, actividad física o lo que sea, y digo, venga, y ahora me centro en algo tan básico como es la respiración, que además es algo que hacemos inconscientemente. Pero que nos da la vida. Pero claro, nos da la vida cuando lo hacemos inconscientemente, y si la hacemos conscientemente nos ayuda a vivir el momento presente, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo que previene, también en determinados momentos la podemos utilizar para, venga, me freno, paro esto y me centro otra vez en lo que estoy haciendo. Inma, mi siguiente pregunta, ya la has contestado, era si la ansiedad es una enfermedad. No es una enfermedad, es una emoción, pero tiene un origen psicológico. Todo tiene un origen psicológico en referencia a la ansiedad. Claro, el tema está en lo que hemos dicho antes, que a veces utilizamos la palabra ansiedad con mucha ligereza, ¿no? Y el problema es que para de verdad a poder hablar de la ansiedad tendríamos que profundizar, ¿vale? Para poder ver esa parte más emocional, que realmente es la que nos genera el malestar, porque la palpitación es una consecuencia, ¿vale? Es un síntoma físico, pero es una consecuencia de un estado acumulado de malestar, ¿no? O de estrés y tensión interna. Entonces, verlo como una enfermedad, yo creo que sería exagerado, porque en el fondo la ansiedad realmente es una amiga, es una alarma que nos está dando una información. Y lo que ocurre es que si las alarmas las silenciamos o no las atendemos, dejan de tener su función. Con lo cual nos vamos adaptando a esa sensación de ansiedad y pensamos que eso es nuestro y que no hay manera de cambiarlo, y que yo soy así y que esto no lo cambio. A mí en consulta me viene mucha gente diciéndome, es que yo como así, yo eso no puedo, y es que yo sí quiero. No. Primero hay que ser consciente de que ese patrón de funcionamiento tú lo has generado, ¿vale? A raíz de unas costumbres, a raíz de unos pensamientos, de una educación que has tenido. Una vivencia, ¿no? Claro, de tu experiencia de vida. Te ha generado una conducta, y esa conducta eres tú la que te tienes que hacer responsable, no culpable de sentirte así de mal, sino responsable de decir, yo estoy viviendo esto, me viene de aquí y me está generando una respuesta. Esa respuesta yo la puedo reflexionar y decir, ¿me funciona o no me funciona? ¿Es lo que quiero tener en mi vida o no lo quiero tener en mi vida? Pero también, si es algo que no me funciona y quiero generar un cambio, tengo que ser consciente de que necesita una acción, un cambio, y que además depende solo de mí. A lo mejor esa acción es simplemente hacer meditación, buscar un amigo con el que hablar, o buscar un especialista con el que exponer algo que realmente no me atrevo a hacerlo a lo mejor en otro sitio, y que quiero encontrar ese recurso que me haga salir de ahí, ¿no? De esa historia. Inma, lo que está claro es que el cuerpo es sano, el cuerpo se comunica con nosotros, y que tenemos que escucharlo y tenemos que atenderlo, y sobre todo escucharlo para saber lo que nos dice. Y como tú bien has dicho, la ansiedad es una alarma de que algo está pasando, y cuando tengamos esa alarma
hay que hacer frente a ella para que no derive en otras consecuencias más graves. Isma, yo creo que hasta aquí ha sido muy interesante la entrevista. Si tienes algo que aportar, pues nos lo comentas, y si no, pues decís que en la próxima edición vamos a seguir también hablando de este tema, pero ya con un remedio, ¿verdad? Sí, yo es algo que por experiencia propia, o sea, como tú has dicho antes, ¿no? Uno puede hablar de algo cuando lo ha experimentado siempre, o lo ha estudiado, pero cuando lo estudias lo hablas a un nivel teórico, nunca es lo mismo que cuando tú experimentas, pones tu atención, buscas tu solución, tus recursos, tanto en este caso yo siempre voy a recomendar, sobre todo el autoconocimiento, porque cada uno vamos a experimentar de una manera diferente lo que estamos hablando, la ansiedad. Le vamos a dar soluciones diferentes y ninguna es más válida que otra. Lo importante es encontrar esos recursos que nos sirvan a nosotros. Y hay una cosa que sí me gustaría, ya para finalizar, y es que muchas veces cuando alguien nos plantea el tema de la ansiedad, la respuesta es buscarle una solución, ¿no? Es decir, pues eso, haces esto y esto y verás cómo, ¿no? Que está muy bien como un consejo, pero tenemos que tener muy claro de que lo que está experimentando esa persona que ha sido capaz de exponernos y no sabemos de dónde viene, posiblemente venga de algo diferente a lo que yo haya podido vivir, y lo importante es que esa persona encuentre su motivo y encuentre su fórmula, que a lo mejor con una terapia lo pueda encontrar, pero si yo con un consejo, a través de un consejo, pretendo que le dé solución a algo que está experimentando a él, me estoy permitiendo meterme en un terreno que no es el mío, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el tema de los consejos en el tratamiento de la ansiedad de otra persona. Sí, lo que está claro que la importancia del autoconocimiento. Cada persona somos totalmente distintas, cada persona experimentamos de forma diferente y al final cada persona tenemos unas vivencias que las podemos exteriorizar a través de emociones y sentimientos también de forma distinta, con lo cual siempre es aconsejable ir a un profesional. Bueno, yo ahí siempre digo que los recursos están para utilizarlos y pueden ser pedidos, pueden ser ofrecidos y sobre todo si hay que pagarlos, se pagan. Entonces, ¿qué mejor que por la salud? Claro, hay muchas cuestiones que no nos enseñan, que las aprendemos a base de experimentar. A base de ansiedad. Y la ansiedad está muy presente en ello, entonces si esa ansiedad se hace insostenible, ¿no? Antes de que se haga insostenible, se cronifique o desemboque en otro tipo de patología, hay que darle solución. Lo mismo que si se me cae una teja, pues tengo que buscar a alguien que la coloque bien colocada. Sí, antes de que se caiga el tejado entero. Exacto. Que luego ya la solución es más cara y más costosa y cuesta más. Pues con esto pasa lo mismo. Prevención y en los primeros inicios tomar conciencia y con todos estos consejos que nos ha dado Isma, pues vencerla y combatirla. Que muchísimas gracias. Nada, a ti, y hasta Andrea. la siguiente. Muchas gracias.